Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bueno, hoy día les comentábamos nosotros mientras estábamos revisando la prensa que es 1 de julio y por supuesto que es un día clave también desde el punto de vista de el sueldo mínimo, porque desde hoy entonces se concreta esta alza a 500.000 pesos que va a impactar a unos 800.000 trabajadores a nivel nacional. Así que para eso ya teníamos agendada una entrevista con la Seremi del Trabajo acá del Biobío, Sandra Quintana, que le damos la bienvenida, que de todas formas no vamos a dejar pasar que estuvo ahí también una situación antes de llegar acá a esta entrevista, fue lamentablemente asaltada, sufrió el robo de su cartera también previo acá, así que bueno, igual le agradecemos que haya querido seguir adelante con la entrevista. Gracias, Seremi. No, de todas maneras, yo creo que estas cosas le pasan a cualquier persona, así es que desgraciadamente, entre paréntesis, porque no deberíamos tener este nivel de delincuencia que existe hoy día. Y que nadie espera. En un momento uno se confía en todo el mundo y uno piensa que en la calle está seguro y no siempre es así. Así que yo también lo lamento porque hay una cantidad de trámites que uno tiene que hacer ahora a partir de este momento y también un poco esa vulneración que uno siente. Sí. Y yo entiendo también, yo grité, pero entiendo también que la gente no quiera meterse en este tipo de situaciones porque al final de cuentas hoy día el delincuente no anda solo, anda siempre armado y todo el mundo no quiere correr riesgo, así que también se entiende esa situación, pero es complejo para uno porque implica un poco sentirte vulnerable. Pero además, todo lo que significa eso, volver a sacar documentos, las inseguridades porque ya andas trayendo tus llaves de tu casa, en fin, cosas como esas que creo que no son muy gratas que digamos. Pero así empezó julio. Sí, mal partir de semana, pero confiemos en que va a terminar de buena manera. Sí, de todas maneras. No, yo soy siempre positiva, o sea, si hay que al mal tiempo buena cara nomás. Sí, pero contenta por la noticia del salario mínimo. Mira, nosotros dentro del programa de gobierno lo teníamos para fines del 2025. Sin embargo, también entendemos que la situación económica en Chile no ha vuelto a la normalidad con la rapidez que cualquiera de nosotros hubiese deseado. Normalidad me refiero a 2019. Por lo tanto, vino toda una etapa de inflación, que hoy día estamos saliendo de eso, pero también implicó un ajuste económico a nivel de gobierno, y eso también significó de que todos los créditos, por ejemplo, se fueron al alza para poder contener el gasto y que la inflación no siguiera creciendo. Pero eso significó también que muchos precios del valor de la vida diaria subieron, ¿ya? Y la gente con su salario no alcanzaba a cubrir, y esto significa empobrecer. Cuando la gente no alcanza a cubrir con su salario lo que necesita para vivir, entonces empezamos a empobrecernos, porque empezamos a quitarle a la canasta cosas que de verdad son vitales. Y lo otro es que conociendo esta realidad y sabiendo que los trabajadores en su mayoría en Chile tienen un salario mínimo, había que entrar a ver cómo podíamos mejorar eso. Y el compromiso era del presidente Boric al 2025 los 500.000 pesos. Y considerando todas estas variables que les comento, finalmente se hace un acuerdo con las pymes, pero también con los trabajadores, de llegar a los 500.000 pesos antes de lo que ya estaba programado por programa de gobierno. Y quedamos entonces con este 1 de julio en incorporar esos 500.000 pesos como salario mínimo, que estaba en 460, por lo tanto son 40.000 pesos más que se van a percibir, que obviamente uno sabe que ayuda, pero no es la tremenda solución. Y eso también hay que reconocerlo, porque hoy día en un hogar se necesitan mínimo 2 personas que trabajen para poder solventar los gastos que se requieren. Así que bueno, es un aporte, creemos nosotros que es un buen avance para seguir negociando a futuro, porque
no siempre vamos a estar en esta situación económica. Por lo tanto, si mejora la situación económica, también deben mejorar los salarios mínimos para las y los trabajadores. Que es lo que todos quieren. Siempre el reclamo es como los salarios no crecen como crecen o como aumentan los precios. Siempre esa es la comparación. La comparación. Seremi, uno de los temas que siempre es muy sensible cuando se habla de salario mínimo es qué pasa con las pequeñas y medianas empresas que dan mucho trabajo en muchas instancias, son un motor bien importante de la economía, pero muchas veces se dice, oye, las pymes siempre les cuesta también, y el que se vaya subiendo el salario mínimo también es una situación. Se habla muchas veces de que el Estado va apoyando justamente estas instancias. Cuéntanos un poco qué pasa ahí en esta oportunidad con las pequeñas y medianas empresas. Se conversa estas alzas de salario mínimo, primero que nada, son decisiones que se comparten con las MIPYME, porque esas son las que hoy día, como dices tú, dan empleo. Entre un 60 y un 70% de los trabajadores del mundo privado están trabajando para las MIPYME, y el otro 30% para las grandes empresas. Entonces, a la gran empresa no le va a doler, porque la gran empresa tiene cómo solventar, tiene espaldas. Sí. Sin embargo, las pymes son las que están más complicadas. Y en función de eso es que se entrega un subsidio. Y ese subsidio es postulable, lo postulan las empresas pequeñas y medianas. Y mira, en la región aproximadamente son 12.000, ¿ya? Y eso equivale como a un 8, y tanto % del total de las empresas. En la región también hay en total 110.000 empresas, ¿ya? Por lo tanto, no es menor la cantidad de trabajadores que se va a ver beneficiado. Así es que nosotros esperamos que obviamente las empresas postulen a estos subsidios, sobre todo si no tienen las condiciones para hacerlo por sí solos, subir el sueldo por sí solo, pero sí tienen esta ayuda del Estado, que la postulen, que la aprovechen, porque es una buena alternativa para poder ir avanzando en esta lucha social, porque el salario mínimo no es que queramos meterle la mano al bolsillo al dueño de la empresa, sino que es una necesidad hoy día de la sociedad, el tener mejores salarios para poder enfrentar la vida. Fíjense ustedes que para el 1 de mayo la CUT sacó un manifiesto de las y los trabajadores, y ese manifiesto pone como punto número 1 el tema del salario, y hace una discusión interna ahí donde dice: los gobiernos nos hablan de salario mínimo, la Iglesia nos habla de un salario ético. ¿Se recuerdan ustedes que hubo un debate en un minuto entre salario mínimo y salario ético? Que obviamente el mínimo era inferior al ético. Pero ahora ellos nos dicen, lo que nosotros queremos es un salario vital. Y el salario vital es el que nos sirva para vivir, ¿ya? Y hablan de un salario ético, un salario vital de 670 aproximadamente. Y obviamente le ponen una fecha, y la fecha es el 2026. Entonces habrá que ir viendo cómo se avanza a ese salario ético, porque yo creo que también hay que ver el sustento que tiene detrás ese pedido. Y creo también que esa discusión también hay que hacerla no solo entre trabajadores, también hay que hacerla con el empresariado, también hay que hacerla con el sector público, porque en todas partes tenemos gente que gana el salario mínimo. Fíjate que si tú mides, suponiendo que de las 110.000 empresas que tenemos en la región, solo tengan 3 trabajadores que han salario mínimo, o sea, tenemos más de 330.000 trabajadores con salario mínimo en la región. Si tuviéramos 3 trabajadores por cada empresa, entonces no es menor. Y en la región tenemos 700.000 trabajadores. Entonces tú tienes un 50%, si haces ese cálculo, tienes un 50% de personas con el salario mínimo. Seremi, y igual hay un riesgo con el tema de aumentar el salario mínimo, que tiene que ver con que muchas, sobre todo empresas o personas que están como partiendo, tienen algún tipo de negocio, que evidentemente estamos hablando de menor tamaño, ¿no? Claro. Que finalmente dicen, bueno, a mí no me sale a cuenta, y puede crecer también el tema de la informalidad
finalmente, porque igual hay personas que necesitan trabajar y quizás pueden aceptar también otro tipo de condiciones, no necesariamente quizás las que sean evidentemente las legales. ¿Cómo se trabaja ahí también para que esta buena noticia, porque evidentemente no hay nadie que pueda decir no queremos aumentar desde el punto de vista de lo que es, también usted lo decía, vital también un salario para poder vivir, versus también las condiciones que algunos quizás van a decir, bueno, la verdad es que como empresa yo necesito tener trabajadores, pero a lo mejor no tengo para pagarles este sueldo mínimo de ahora, entonces quizás voy a empezar a tener otras condiciones para cómo atacar ahí la informalidad que podría crecer, dado también no solamente el aumento de ahora, sino que la idea de poder seguir aumentando el sueldo mínimo, y para aquellos que quizás no quieran sumarse o dicen que directamente no están en las condiciones de poder aumentarlo. Mira, cualquier persona que está en la informalidad no va a tener ningún tipo de ayuda estatal. Eso también es bueno decirlo. No puedes postular a Cercotec, no puedes postular a Corfo, no puedes postular a ningún tipo de subsidio. Eso también es importante, porque ningún estado le va a entregar recursos a una persona que está en la informalidad. Segundo, decir que cualquiera que trabaje en la informalidad está en la ilegalidad. Por lo tanto, si yo tengo una empresa informal y tengo trabajadores en la informalidad, y es sorprendido, evidentemente que va a tener las multas y el cierre de su empresa. O sea, también aquí los riesgos se corren en distintos sentidos. Y lo otro que es importante aquí, la informalidad en Chile, alrededor, en tiempos normales, 22, 24%. Hoy día está en un 27%. La informalidad en Chile. ¿Ha crecido? Sí. ¿Creció cuándo? En pandemia. ¿Y por qué creció? Creció porque el costo de la pandemia lo pagaron los trabajadores. Acuérdense la cantidad de trabajadores que quedó sin pega. Entonces, esos trabajadores, ¿qué pasó con ellos? Y aquí quiero entrar al fondo del tema. Los trabajadores, ¿qué hicieron? Empezaron a vender de todo. La señora hacía pan, hacía queque, empezaron a ir a comprar a La Vega para tener en el vecindario y empezaron a informalizarse, ¿cierto? Pero también el informal se dio cuenta de otra cosa. Se dio cuenta que él estaba trabajando por el salario mínimo y trabajaba 8, 9 o 10 horas diarias, ¿cierto? Pero en la informalidad trabaja menos. Trabaja menos, está en su casa, tiene al alcance de la mano lo que necesita y además gana más de lo que ganaba en la empresa. ¿Qué es lo que pierde? Pierde la salud y la seguridad, porque un trabajador que está en la informalidad no tiene, durante esas horas en que está trabajando en la informalidad, no tiene seguridad social. Entonces, tampoco va a poder ahorrar para pensiones, a menos que sea muy ordenado, pero sabemos que eso en Chile no ocurre. A uno la tienen que obligar para hacer las cosas. Entonces, eso es lo que ocurre con la informalidad. Ahora, el incentivo del salario mínimo para cualquier trabajador es que se emplee, no que quede fuera del empleo. ¿Me entiendes? Ahora, las empresas pequeñas, en su mayoría, comienzan informales. Pero después se empiezan a dar cuenta de que necesitan un trabajador y tienen que contratarlo. Y para poder contratarlo tienen que estar inscritos en impuestos internos. Por lo tanto, necesitan la formalidad. Así crecen. ¿Quiénes van a seguir permaneciendo siempre en la informalidad? El vendedor ambulante. Este que nosotros vemos y que generalmente se le está empujando y que está en las calles, ¿ya? Ese vendedor, que todavía no tiene conciencia de lo que significa ser formal frente a la informalidad, ese vendedor es el que hay que de alguna manera educar. Yo creo que eso nos falta en Chile, educar a la gente que emprende, porque el emprendimiento es bueno, o sea, nadie puede decir que no, porque muchas veces tiene que ver con tus talentos, con tus capacidades, cómo las desarrollas. Exacto. Entonces, pero les falta comprender que no pueden mantenerse en el margen o al margen de la formalidad, porque no van a crecer. Ese es el problema del emprendedor, no puede crecer. Seremi, y ahí efectivamente, como mencionábamos hace algunos instantes, los subsidios vendrían haciendo un gran apoyo para estos pequeños emprendimientos, sí, y también MIPYMES que hoy día
quieren, en el fondo nadie se niega, yo creo que todo el mundo, cuando uno escucha a grandes empresarios o a pequeños dueños también de iniciativas, todos quieren pagar el sueldo mínimo. Todos entienden que hoy día, teniendo mejores sueldos, la gente también se siente más a gusto con su trabajo. Quizás no tienen tantos trabajos también, que esa es otra problemática. Gente que hace muchas cosas. En ese aspecto, ¿hay gente que queda fuera de estos subsidios? ¿La participación o la postulación de las empresas es alta, por lo menos en base a lo que usted tiene datos aquí en la región? Mira, hablemos del subsidio anterior, ya del que llegamos a los 460. En esa instancia postuló alrededor de un 60% de los que podían haber postulado. Y eso es bajo en realidad, porque podía haber sido el 100%. Pero eso también te da un margen de un 40% que podía pagarlo. ¿Te entiendes? Por eso no ¿por qué no postulan? ¿Porque pueden pagarlo, o porque no tienen la información para No, la información les llega. Ya. Les llega a través de impuestos internos, les llega a través del Ministerio de Economía, de Cercotec, etcétera. Tienen la opción, pero no postularon. Y eso también es importante decirlo, porque yo creo que eso dio un margen de empresas que sí podían pagar ese salario mínimo sin recurrir al subsidio del Estado. Ahora, hay otros subsidios del Estado que hoy día se van a ver reajustados a propósito también del aumento del sueldo mínimo. Claro, absolutamente. Principalmente los subsidios que entrega Cercotec. Que entrega a través de Corfo también. Esos son todos subsidios que van con el reajuste a partir del 1 de julio. Nosotros como Ministerio del Trabajo también vamos a generar un subsidio, sobre todo ahora, producto de este frente de mal tiempo que hubo en la región y que dejó una catástrofe en la pequeña y mediana empresa, en Arauco, en Curanilahue y en otras zonas. Nosotros también sacamos uno de mantención del empleo. ¿Ya? Y por lo tanto todas aquellas empresas o comercio, por ejemplo, que se haya visto afectado, porque también hay muchos empleos en el comercio, que se hayan visto afectados de alguna u otra manera producto del sistema frontal, nosotros vamos a apoyar con la mantención de sus trabajadores con un aporte al salario mínimo. ¿Ahí hay que postularse? Mira, el Ministerio de Economía está haciendo una encuesta. Entonces nosotros tomamos esa encuesta y empezamos a ubicar a la gente para que postule al ¿cómo se llama? A la mantención, al salario, al subsidio de retención del empleo. Así es que eso también es importante, porque las MIPYME navegan en distintas aguas, altos y bajos y altos y bajos, porque ese es el periodo de afiatamiento que tiene una pyme y de ver si la continuidad es posible o no. Y después que logra pasar estos altos y bajos y se estabiliza y conoce el mercado, etcétera, ya van repuntando hacia arriba. Pero les ha tocado difícil, les tocó difícil pandemia, se reinventaron de verdad con harta creatividad. Estos de los delivery funcionó maravillosamente. Estas plataformas que se abrieron de mercado también les sirvió muchísimo. Mucha gente hoy día está en el teletrabajo producto de esta plataforma de venta a través de las plataformas. Entonces ha sido un cambio notorio lo que pasó en pandemia y lo que pasó post-estallido social. Nos cambió un poco el mercado laboral y la tecnología ha tenido mucho que ver también en estos cambios. Y yo creo que eso ha sido beneficioso en algunos casos y en otros hay que darle una vuelta, porque muchas veces la tecnología reemplaza al trabajador. Estamos conversando con la Seremi del Trabajo en la región del Biobío, Sandra Quintana, con quien estamos abordando hoy día. Aumenta el sueldo mínimo y eso por supuesto que es una buena noticia, pero también supone varios desafíos para sobre todo lo que son las pequeñas, medianas empresas que laboran en nuestro país. Seremi, pero no es solamente el tema de el sueldo mínimo. Durante este año también vino toda la implementación de las 40 horas. Hay otras leyes también, hay hartos marcos regulatorios que están en paralelo andando en cuanto al tema del trabajo. ¿Cuál es la evaluación que usted hace ya varias semanas, por ejemplo, de las 40 horas? Que también era algo que generaba bastante expectativa, que se decía, oye, ¿cómo lo van a cumplir también los que son más pequeños? ¿Van a tener que contratar más gente? ¿Cómo han dado eso?
En general, bien. Si tú ya ves, hoy día ya no es tema, el tema del salario, de las 40 horas. En un principio, yo creo que los temores son válidos, y los temores no eran de parte de los trabajadores, sino que de los empleadores principalmente, el cómo lo iban a hacer, cómo iban a adecuar la jornada, etcétera. Pero ya había experiencia, porque nosotros tenemos aproximadamente 410 empresas en la región que ya tenían las 40 horas, ni siquiera habían rebajado una, sino que te fueron al tiro con las 40. Y fue súper relevante eso porque nos permitió darnos cuenta a nosotros como ministerio que eso ya existía, primero que nada, que había que validarlo a través de la ley, y segundo, que había que hacerlo de forma gradual, también es válido, a pesar de que los trabajadores querían al tiro las 40 horas todo de un viaje. Sin embargo, también hay que entender que esto pasa por procesos en algunas empresas, como por ejemplo estas empresas que trabajan 24/7, que tienen turnos, ¿ya? Y por lo tanto había que hacerlo de esa manera. Hoy día, fíjense que al mes que se implementó la ley de 40 horas, se hizo la primera fiscalización masiva, digamos. ¿Ya? Y esa fiscalización masiva de la Dirección del Trabajo arrojó que, bueno, las empresas que fueron, digamos, a las que se constató la aplicación de las 40 horas, en su mayoría cumplieron al pie de la letra con la reducción de 1 hora en la jornada. Pero también hubo denuncias. Y hubo denuncias de trabajadores que planteaban que en su empresa no había pasado nada. No se había hecho la reducción a partir del 16 de abril. Y por lo tanto, se entró a esa fiscalización y efectivamente era real la denuncia de los trabajadores y empiezan las multas. Desgraciadamente, porque no es gracia estar multando por la aplicación de la ley. Entonces tiene que ser algo que de verdad tomemos la conciencia de que efectivamente existiendo la ley ya no hay más que hacer sino cumplir. Y en ese sentido, bueno, ahí se le hacen las recomendaciones, se le da un plazo a la empresa para que adopte la jornada de 44 horas y después se vuelve a fiscalizar. Pero después de eso no han habido más denuncias en la región. Lo que nos parece bien a nosotros, pero eso no significa que no se siga fiscalizando. La fiscalización sigue igual, con los turnos, y hoy día ya Chile entero, dentro del Código del Trabajo, debiera tener las 44 horas. Todavía nos queda una tarea pendiente respecto de la ley de 40 horas, que es todo el sector público. El sector público entra en vigencia, esperamos nosotros, el 2025, porque el proyecto ya está listo, pero falta poner de acuerdo a todos, porque el sector público es más complejo. Para el mundo del privado tenemos solo el Código del Trabajo. En cambio, para el sector público tenemos el Estatuto Administrativo, el Estatuto Docente, el Estatuto de los Trabajadores de la Salud, de los asistentes de la educación, entonces de los municipales. Entonces tú tienes que poner de acuerdo muchos mundos. Y por lo tanto, esto ya está, el bosquejo de la ley está. Falta ponerse de acuerdo entre ellos ahora y con el Ministerio, obviamente, para ver cuando se presente al Congreso si se presenta por separados o vamos a trabajar todo el sector público de una. Así que estamos esperando eso. Y lo otro que me comentas tú de la implementación de otras leyes, hay una que a mí me parece que es sumamente relevante, que es la ley Carín. Y que tiene que ver con el tema del acoso laboral, acoso sexual y la violencia de género. Esa es una ley que hoy día está siendo sumamente acogida por todos los trabajadores, tanto hombres como mujeres, a pesar de que a los hombres a veces les toca bastante de cerca, ¿no? Pero es el cómo ponemos límites. Porque ya basta de violencia, basta de acoso sexual y laboral, basta que la mujer deje el trabajo porque se sienta acosada y porque nadie la escucha. ¿Y qué opta la mujer cuando siente que, primero que se expone cuando dice lo que le está pasando? Y cuando se expone, tiene que tomar una decisión. O lo hago, o me quedo callada, sigo aguantando, o simplemente me salgo de aquí. Y muchas optan por el me salgo de aquí. Y las otras que aguantan finalmente tienen un daño psicológico no menor. Entonces, ese tipo de cosas no nos puede pasar y seguir pasando, y por eso es que hay que poner la ley que haga el marco. Y el marco no lo haces
solo el empleador, tiene que hacerlo con los trabajadores y tiene que hacerlo también con las aseguradoras. Porque cuando ponemos el avisito de que aquí esta empresa está protegida por el ISL, por la CHIS, ¿cómo se llama? El Instituto de Seguridad Laboral, el ISL, etcétera. No es solo el cartel, es que ellos tienen que trabajar con los trabajadores para que efectivamente no existan este tipo de circunstancias, porque cuando uno va a trabajar 8 horas, 9 horas, pero el lugar debe ser tranquilo, no debe ser un lugar donde yo me sienta expuesto. Y por lo tanto esa ley a nosotros nos hace sentido, la encontramos súper valiosa y la gente la ha recepcionado igual. Sí, sobre todo porque, bueno, hemos conocido casos que lamentablemente han terminado también con la vida de las personas que han sido víctimas. La Seremi del Trabajo de la región del Biobío, Sandra Quintana, en conversación con Mesa de Noticias acerca de no solo lo que es hoy día ya la concreción del aumento del salario mínimo a 500.000 pesos, sino que también acerca de otras normas que también están vigentes y que, por supuesto, van mejorando también las condiciones laborales de todas las personas. Muchas gracias, Seremi, por estar junto a nosotros. Gracias, gusto. Seremi. Muchas gracias a ustedes por acogernos hoy día.